Gloria al Señor. Hemos estado en una secuencia de enseñanzas sobre los enemigos que tenemos, ¿verdad? Hay 3 enemigos, pero uno de ellos dijimos que es el capitán, ¿verdad que sí? ¿Y sabemos cuál es el capitán? La carne. Ajá, la carne. O sea, no es la carne del carnicero, ¿no? Es nosotros mismos, nuestro yo, es el capitán de estos 3 enemigos. Cuando nosotros dejamos y nos guiamos por las emociones, por lo que me parece, por lo que yo quiero, estoy permitiéndole a los otros 2 que avancen, que tomen derechos, que nos dañen. Por eso la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que sujetar nuestra mente a la obediencia de Cristo. Tenemos que escudriñar la palabra, conocerle a Él y hacer lo que Dios nos está hablando. La semana pasada vimos que Dios nos pedía que no amáramos a este mundo, no amáramos el mundo, de donde Dios nos sacó. No está hablando de aborrecer a las personas. Está hablando de lo que se practica en el mundo, de lo que nosotros, de dónde nos trajo. Usted puede decir, bueno, a mí me sacó del alcoholismo, a mí me sacó de la brujería, a mí me sacó de un adulterio, a mí me sacó de eso. Es lo que se está hablando la palabra del Señor cuando dice no amemos al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo nos ofrece. Les decía que era como ir al mall, ir a una tienda, ir al supermercado. Estamos mirando y nosotros decidimos qué vamos a adquirir y qué no, ¿verdad? Tenemos el derecho de decidir y ahí se aplica lo que Dios ha dado a toda la humanidad, un libre albedrío, ¿verdad? Un libre albedrío. Por eso la palabra del Señor dice que de todo lo que nosotros decidamos, hablemos, hagamos, de todo eso daremos cuentas al Señor. Hoy vamos a continuar. Hoy vamos a continuar cuando entendemos, y el que no estuvo aquí la semana pasada y la semana antepasada, los videos están en YouTube para que usted los pueda ver. Tienen algunas situacioncitas ahí que vamos a ver cómo las arreglamos, pero el mensaje está dado, ¿verdad? Para que vayamos en esa secuencia. Dios quiere que usted y yo seamos más que vencedores, como dice la palabra del Señor, pero tenemos que entender en dónde tenemos que enfocarnos, ¿verdad? A veces, como le dije, le echamos toda la culpa al diablo y dice el diablo, yo no le obligué, yo no le dije. Son decisiones que nosotros tomamos, ¿verdad? Vamos a irnos a la palabra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, un pasaje que se le conoce como el corazón de la Biblia, el corazón de Dios. Amén. Vamos a estar leyendo del versículo 16 al versículo 19. San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 19. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Todos de pie con reverencia para recibir la palabra del Señor. Dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Fíjense que desde el principio de esta palabra
vemos que Dios se enfoca en el mundo. Dios creó el mundo, Dios creó a todo ser humano, toda criatura, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Sabemos y conocemos la historia de la humanidad a través de la desobediencia. La desobediencia siempre nos apartará del Señor, siempre nos alejará. La desobediencia a la palabra, lo que Dios ha establecido, es pecado. Y todo pecado nos destituye de la gloria de Dios. Gracias infinitas a esa misericordia de Dios y a ese gran amor, Dios sigue amando a este mundo donde nosotros estábamos. Si el Señor no hubiera abierto nuestro oído espiritual, si no nos hubiera dado entendimiento, ¿estaríamos allá o estaríamos ya esperando el juicio eterno, verdad? Entonces Dios nos llama y Él envía a su propio Hijo a morir por cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Obviamente, al recibir a Cristo, cada uno de nosotros tuvimos que arrepentirnos de una vida de pecado, reconocer que éramos pecadores igual que todos, destituidos igual que todos los que están en el mundo. Vimos en el libro de Efesios, capítulo 2, que el Señor nos enseña ahí, vamos a ver, en el capítulo 2 dice, por cuanto estábamos, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estábamos como muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona que habita, que vive, que practica, aunque haya recibido a Cristo, aunque haya orado, aunque le esté sirviendo a Dios, pero si vive en el pecado, está destituido de la gloria de Dios. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, no actualmente. Si venimos al Señor es para despojarnos del pecado, para pedirle perdón a Dios, recibir el perdón de Dios y pedir perdón a las personas que hemos herido, que hemos ofendido. A toda persona, ¿verdad? Nos ponemos a cuentas con Dios y nos ponemos a cuentas con los hombres. Una de las cosas que Dios nos pide es que seamos mansos y humildes. Últimamente me ha tocado trabajar con muchachos que han sido abandonados por sus padres, con muchachos que han sido heridos por sus padres. Un día de estos estaba hablando con un joven y un joven ya de 30 y resto de años, y este joven tenía un gran dolor por las actitudes y las palabras que su madre le decía. Otro, porque su padre lo abandonó, no lo trató como un hijo, lo dejó, lo abandonó. Y nunca, el padre está ahora en una iglesia, pero nunca se ha acercado a pedirle perdón a su hijo. Tenemos que entender, hermanos, que Dios nos manda a restaurar. Dios nos manda a reconocer lo que hacemos para avanzar en el reino de Dios. ¿Cuántos están aquí, mis hermanos? Todo lo que el Espíritu Santo le va trayendo a uno a luz de que debemos de hacerlo con prontitud, ¿verdad? Si hemos herido a un hijo, hemos herido a una esposa, a un esposo, le hemos hecho daño en el pasado, hoy estamos en el Señor, pero esa cuenta está pendiente, ¿verdad? Entonces tenemos que, yo en mi tiempo, lo que hice fue llamar por teléfono. Estaba en California, la persona estaba aquí, llamé por teléfono para pedir perdón y a otra le mandé una carta. Pero en el tiempo de Dios, Dios me permitió venir a hacerlo personalmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que más nos cuesta, verdad? Dar la cara por. Pero si Cristo fue a la cruz por nosotros, ¿cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos se sienten privilegiados por eso? Amén. Nosotros debemos de dar ese paso y someternos al Señor. Dice la palabra del Señor que en otro tiempo nosotros estábamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en quienes, en los hijos de desobediencia. Ok, hoy vamos a hablar, y ya hablamos bastante sobre esa parte,
Pero vamos a ver cómo Dios sigue amando al mundo, pero también sigue doliéndose de que muchos que están en el Señor, no digo de ustedes, de la iglesia en general, todavía no ha ordenado ciertas cosas. ¿De acuerdo? Seguimos caminando muchas veces como aquellos que no conocen, como aquellos que no han sido redimidos. Y dice la palabra del Señor que ahí en el libro de Juan, donde hemos leído, Dios envía a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice la palabra del Señor. Y el versículo 17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo a este mundo para condenar al mundo. Para condenar al mundo. Dios no lo está condenando. Dios le sigue dando hoy la oportunidad de ser salvo. Dios le sigue dando hoy a ese mundo de donde Dios nos sacó la oportunidad de ser libertado, de ser rotas sus cadenas. Igual que lo hizo con nosotros, Él quiere continuar esa obra, ¿ok? Dice que Él vino, dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si hay algo que aporta gloria a Dios, es que cada día alguien le reciba como Señor y Salvador y pueda venir a ser parte en el reino de Dios. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos. ¿Alguien quiere hacer fiesta en los cielos? Amén. Pues debemos de entender que cada vez que compartimos las buenas noticias, las buenas nuevas, a veces nos reunimos con gente inconversa, con gente que no conoce. No le vamos a llamar inconversos, vamos a decirle que todavía no conocen. Y nos reunimos a chismear y hablar hasta mal de los de la misma congregación donde nosotros estamos. Y entonces recuerdo una vez había una sodita por aquí abajo y salieron de esta congregación un grupito y se sentaron allá a comer. Y estaban conversando y hablando que no les parecía esto de la iglesia y que no les parecía el otro. ¿Sabe lo que hizo la dueña? Los echó de la soda, porque nosotros no vamos a ir a compartir a un lugar donde no conocen de Dios cosas que no conciernen. Y esa persona me lo hizo saber. Me dice, pastora, aquí vinieron un grupo de su iglesia y estaban hablando de esto y de esto y esto. Eso fue hace muchos años. Ya la sodita ni está. Pero lo doy como un ejemplo porque nosotros tenemos que cuidarnos. Nosotros tenemos que cuidar el lugar donde nosotros nos congregamos. Y son cosas que no debemos de hacer como pueblo de Dios. No estoy regañando a nadie, sino que estoy dando un ejemplo. ¿Estamos acá? Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar a la gente del mundo si lejos de transmitirle las buenas nuevas, le estamos transmitiendo un mal mensaje, ¿verdad? Personas que abusan, personas que no son conocedores y abusan de otras personas que van y sacan hace una deuda y no pagan. No estamos transmitiendo un buen mensaje ahí. Dice la palabra del Señor, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios se reserva ese derecho de no condenar a nadie. La persona cuando no obedecemos o cuando no viene a Cristo, cuando no se obedece a la palabra, a sí misma se está condenando. El mundo, Dios no lo condena. Dios no está condenando al homosexual. Dios no está condenando al adúltero. Dios no está condenando, no, al mundo Dios le está dando la oportunidad de venir a sus pies, de romper sus ligaduras. Pero dice la palabra que muchos no quieren venir a Él porque sus obras son malas. Ahora, el Señor dice en su palabra que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y tenemos que entender que cuando alguien hacemos algo malo, estamos así. A mí se me hace que la pastora me está tirando a mí. ¿Alguien le dijo algo? No, hermanos. La palabra de Dios es Dios hablando con cada uno de nosotros. Y cada uno debemos de escudriñar nuestro corazón.
Debemos de examinarnos a nosotros mismos porque Dios es la luz. Y la luz alumbra donde están las tinieblas. La luz es el conocimiento que Dios nos está dando de la palabra, de lo que yo puedo estar haciendo que me puede llevar a otro lugar. Si alguna persona que ha recibido a Jesús y está viviendo en una forma desordenada y Dios lo llama a cuentas, pues ya sabe que no puede entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz. Y Jesús dice la palabra en Juan 8:12, que Él es la luz del mundo. Sigue diciendo la luz de dónde. ¿Cómo está el mundo? Lo decimos, el mundo camina en tinieblas. Los que están en el mundo están en tinieblas. Pero Él dice, yo sigo siendo una luz, la luz para ese mundo que está en tinieblas. Cuando alguien me habló, cuando alguien le habló a usted, le dio una palabra, ese fue un rayo de luz que entró a su corazón y le dio entendimiento, le dio revelación. El Espíritu Santo comienza a ministrarle, a redarguirnos a cada uno para que entendamos que el camino que llevábamos era un camino de perdición. Jesús sigue haciendo lo mismo. Él dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento. La palabra del Señor, quiero que veamos ahí en el capítulo 17 de San Juan. Dice así, en el versículo 23. Gloria al Señor. Vamos a ver cómo el Señor sigue siendo la luz de este mundo y cuál es nuestro propósito en el propósito de Dios. Dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Cuando la iglesia camina en un mismo sentir, cuando la iglesia del Señor aprende a expresar el amor de Dios, dice la palabra del Señor, el versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, y nos apropiamos como pueblo de Dios, nos apropiamos, la gloria que me diste, yo se las he dado a ellos. Amén. Entonces, vemos que el amor de Dios es tan grande que hoy mismo, en ese mundo que hoy decimos, el mundo está terrible, estamos viviendo los últimos tiempos, la maldad se ha multiplicado, como dice la palabra, estamos esperando la venida del Señor. Un momento, dice el Señor, un momento, yo no voy a llegar hasta que el mundo no sea evangelizado completamente. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra labor? Veamos un poquito de lo que Jesús hizo. Vámonos a Mateo 9. Mateo capítulo 9, dice la palabra del Señor en el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, cuando usted camina por las calles, cuando usted va al mercado, va al parque, va al hospital, hay gran cantidad de gente, ¿verdad? ¿Qué siente usted? ¿Qué sentimos al ver esas cantidades de gente que quizás no conocen de Dios, que muchos de ellos no lo conocen? La palabra del Señor dice, hablando Pablo, para vergüenza nuestra les digo que muchos de ellos no conocen de Jesús. Dice la palabra del Señor que Jesús tuvo compasión de ellos. Él iba de un lado a otro
de pueblo en pueblo, de sinagoga en sinagoga, llevando el mensaje del Padre, predicando el evangelio de Jesucristo. Lo seguían multitudes porque Él les alumbraba su entendimiento, les daba revelación, les daba lo que ellos estaban necesitando, como lo hizo cuando llegó a tu vida. Yo alabo al Señor. Hoy estamos 20, mañana si Dios lo permite, desde el año 77, el 21 de marzo del 77, yo recibí a Cristo. Y nunca jamás mi vida volvió para atrás. Nunca volví a ser la misma persona, porque Dios viene y hace de nosotros nueva creación, nueva criatura. Y dice, y las cosas viejas pasaron. Alabamos a Cristo por eso, alabamos al Señor por eso. ¿Cuántos pueden glorificar hoy a Dios por ese momento? Por esa oportunidad que Dios nos dio a cada uno de poder decirle al mundo y todo lo que me ofrecía y todo lo que practicábamos, decirle hasta aquí. Tuvimos la decisión, la determinación, la libertad de decidir por Cristo, por su palabra, y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces la palabra del Señor nos dice que Él tiene y sigue teniendo compasión. ¿Compasión por quiénes? Dice la palabra del Señor, por ellos, porque están como desamparados, dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Yo quiero decirle esto. Físicamente en esta congregación yo soy la pastora, pero espiritualmente es el Espíritu Santo de Dios. El que está con usted, el que camina con usted, el que fue dejado para enseñarnos, para guiarnos, para instruirnos, para recordarnos todas las cosas, para ayudarnos, para darnos fuerzas cuando no las tenemos, para levantarnos cuando estamos decaídos. Él es el único que nos puede levantar de todo aquello que el enemigo o que nosotros hemos decidido mal. ¿Alguien está aquí conmigo esta mañana? Alabamos a Cristo por eso. Le damos la gloria al Señor. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos hoy? Algunas personas le dicen, bueno, no te juntes con esas personas, no vayas a tal, apártate, sí. Apártese de las malas amistades, apártese de las malas conversaciones, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dios dice en su palabra que unidad hay entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Pero entonces vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, que el Señor ora. Es la oración de Jesús, es la oración al Padre, es lo que Él siente en su corazón por lo que Él anhela de nosotros y a través de nosotros. Él le dice al Padre, Padre, yo no ruego que los quites del mundo. Sería muy lindo, ¿verdad? Sería maravilloso que en el momento que recibimos a Cristo y nos arrepentimos de todo corazón, nos vayamos con Él. ¡Feliz! Todo el mundo feliz. Pero entonces, ¿quién le va a predicar a aquellos que están a la par? ¿Quién les va a enseñar el camino? ¿Quién les va a mostrar que Jesús es el único camino que lleva al Padre? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre. Él deja a cada uno de nosotros aquí en la tierra para que nosotros seamos esa luz. En la palabra del Señor, vamos ahí a Mateo, capítulo 5. Vimos en San Juan, capítulo 8, que Él dice, yo soy, ¿qué dijo? Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Amén. En Mateo 5, 13 dice la palabra del Señor. Ok, vamos a ver por qué nos deja el Señor aquí en la tierra y para qué. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dígame una cosa. Todos vivimos en casas diferentes, en lugares diferentes. Levánteme la mano el que no tiene sal en la casa. ¿Usted no tiene sal para la comida? Obviamente que sí. En toda casa hay sal. Levánteme la mano en cuál casa no hay luz.
en todas las casas hay luz, lo cual significa que somos indispensables para el propósito de Dios en el mundo. ¿Estamos acá, hermanos? ¿Estamos captando? Sí, dice aquí la palabra del Señor, nosotros somos la sal de la tierra. Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si usted pierde su sabor como hijo de Dios, si usted no está dando esa gracia, ese deseo de ser imitado por el que vive con usted, por las personas que le rodean, será una persona común y corriente igual que los que están en el mundo. Dice la palabra del Señor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, eso nos llama a tener en nosotros sabor, ¿verdad que sí? Sabor a Cristo, sabor a la palabra. Nosotros tenemos que marcar en este mundo la diferencia. Ellos viven igual que en las bodas de Caná, dice la palabra del Señor, que se les acabó el vino, se les acabó la fiesta. Ya el mundo lo que les trae son dolores, lo que les trae su forma de vida es angustias. Disfrutan por un momento, pero viven desesperados. Algunos están pensando ahora mismo en suicidio, algunos están abandonando sus hogares, algunos hijos no quieren nada con sus padres. ¿Por qué? Porque ya la fiesta ya no es fiesta. Nosotros tenemos que ser ese vino nuevo para ellos. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado nuestra agua insípida, cuando ya no teníamos razón, cuando ya todo no le sentíamos sentido a la vida. Dios vino a nuestras vidas y el Espíritu Santo vino a transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Y Él nos dice, ustedes son odres nuevos. Ustedes son odres que pueden mantener el vino del Espíritu y tener vidas gozosas, felices en medio de un mundo que está en angustia, para que mostremos la gloria de Dios. ¿Estamos acá, hermanos? Dice la palabra del Señor, el versículo 14. Vosotros sois la luz, ¿de dónde? Entonces vemos que Dios, que decimos, el mundo está en tinieblas. Pero donde hay tinieblas se prende una luz y ¿qué pasa? Todo se alumbra. Todo se puede ver. Todo se puede entender. Ya no se tropieza porque vemos por dónde caminar. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, Él dijo, yo estaré con vosotros. Ahora, cuando Jesús muere por todo el mundo, Él resucita, va al Padre, pero Él dice, yo estaré con vosotros. Ahora no es una luz. Ahora la iglesia, el pueblo de Dios, se vuelve toda una luz. Para que donde usted esté, las personas puedan alumbrarse con los consejos, con la palabra. Vamos a ver qué dice aquí la palabra. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dígale al que está a su lado, no te puedes esconder. Si tienes a Cristo en tu corazón, si has nacido de nuevo, si amas a tu Dios, no te puedes esconder, porque todo lo que tú hagas lo van a ver. Todo. Nosotros no podemos decir, no, yo en mi casa aquí en esta islita, tu vecino está mirando. Los compañeros de tus hijos están mirando. ¡Ay, qué orgullosos que son! Y esos que son cristianos y van ahí a esa iglesia. No, hermano, la arrogancia es algo que choca en el mundo. Choca. Dios nos llama a ser mansos y humildes como Él era, como Él es en nosotros. Y dice la palabra del Señor, gloria a Dios, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Pongamos la almohada. Sino sobre un candelero y alumbre a todos los que están en su casa. Preguntémonos, ¿estamos dando esa luz para que los que están a mi alrededor sean alumbrados y tomen su decisión por Cristo?
puedan glorificar a Dios. Ahora, Dios nos enseña y no nos deja así como en el aire. En el versículo 16 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Ay, Dios mío. Pero ¿cómo? El que predica la palabra es un mentiroso. El que dice que es cristiano es esto, es el otro. Todo. Dice la palabra de Dios que tenemos una gran nube de testigos. Y de una forma u otra, como creemos que somos buenos cristianos, estamos hablando de Cristo. Pero a veces hay un divorcio entre lo que se habla y lo que se vive. Mucho cuidado con eso, porque Dios es un Dios celoso y Él quiere que vivamos en el orden de su palabra. Dice la palabra del Señor y dice, vean vuestras buenas obras, y que dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ya no es Jesús, porque Jesús está sentado a la diestra del Padre, ahora es Jesús en nosotros. Diga conmigo, Jesús en mi vida. Yo tengo que dar la luz. Si yo creo que Jesús vive en mí, yo debo de alumbrar con la luz que Cristo me ha dado a mí. Yo soy, como dice la palabra del Señor, en las noches que viene el Señor, de las vírgenes, dice la palabra de Dios que habían 5 insensatas y 5 que eran sensatas. Y dice que algunas llevaban sus lámparas, pero no tenían aceite en sí mismas, no se cuidaron, no vivieron una vida agradable, no escudriñaron la palabra para vivirla, para aplicarla a sus vidas, no le sirvieron al Señor como deberían de servirle, y esas se volvieron pura lámpara. No pudieron dar luz, en aquel momento no pudieron. Y llegaron y tocaron la puerta. Ya las 5 habían entrado, las sensatas entraron y ellas tocan la puerta y le dicen, Señor, ábrenos, somos aquellas. Y le dice el Señor, no les conozco, porque no tenían una relación personal con Dios, porque eran de apariencia, porque muchas veces vivimos una vida que nosotros mismos nos engañamos. Pero Dios quiere que la iglesia del Señor comience a traer el aceite de la unción a sus vidas, que es la presencia de Dios en nosotros, con una comunión perfecta con nuestro Dios, cada día ordenando lo que está todavía desordenado, para que la gloria de Dios sea mayor en tu vida. ¿Alguien dice un amén? Dice la palabra del Señor que entonces ya no es una luz. Aquí hay muchas luces. Allá afuera hay muchos que necesitan ser alumbrados. Hay muchos que necesitan entender cuando usted sale de casa, ¿para dónde va? Voy para la iglesia. ¿Le puedo acompañar? ¿Pasa usted a la par de personas, drogadictos, alcohólicos, personas que muchas veces le pasamos de largo? ¿Se acerca usted a ellos a decirle, Cristo te ama, por lo menos? ¿Se acerca a decirle, Dios tiene un propósito para tu vida? Dios quiere perdonarte, porque de lo que abunda en el corazón hablará tu boca. Amén. Y ellos, la palabra del Señor declara que su palabra nunca regresará vacía sin haber completado para lo cual fue enviada. Entonces, imagínese que hoy estamos a punto de dar un voto, que la iglesia debe de cumplir este propósito. Lleve su lapicerito, no espere que le pongan ahí, porque no, lleve su lapicero, vaya de su voto. Y usted dice, pero yo sé quién va a ser el presidente, ya Dios lo tiene ahí, ya Dios sabe, sabemos todo eso, amén. Pero Dios no está confiando en el hombre que va a estar allá. Dios está confiando en cada uno de nosotros para que el país sea transformado, para que el país sea liberado. Jesús dice en su palabra que Él vino a esta vida y Él declara esa palabra sobre sí mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos dijeron amén? Amén. ¿Cuántos le creemos a Dios que al recibir a Cristo el Espíritu Santo está sobre nosotros? Pero declara cuál es el propósito. Y me ha enviado a dar buenas noticias, buenas nuevas a los abatidos,
Allá afuera, en ese mundo de tinieblas, hay gente angustiada, hay gente desesperada, pero nosotros estamos pensando en nosotros mismos. Es que nada, la pastora no me viene a visitar, ni siquiera un mensajito de esos que mandan en WhatsApp me llega a mí. No, y cuando, no, yo no tengo tiempo para oír los mensajes tampoco que ella pone, no. Nos volvemos tan ególatras, tan egoístas, que solo pensamos en nosotros mismos. O a veces creemos que con darle un saquito de azúcar, un poquito de frijoles, ya estamos cumpliendo nuestro propósito. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Pero el propósito principal es llegar donde está el necesitado, donde está el enfermo, donde está aquella persona que está muriendo allá afuera. Que si hoy le llama al Señor, usted pasó 58,000 veces a la par de esa persona y nunca le habló de Cristo, nunca le dijo. ¿Por qué? Porque olía feo, porque su vida es, no. Yo no me voy a contaminar con el mundo. Hermanos, usted no se va a contaminar con el mundo. Usted es un ministro del Evangelio de Jesucristo. Dios nos ha dado la autoridad en su nombre para levantarlo. Dice la palabra del Señor que le vamos a llevar buenas noticias. ¿Qué más dice ahí? Vámonos a Lucas 4:18 y vemos el propósito por el cual el Señor no nos ha llevado con todos zapatos para arriba. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y todos, dice la palabra de Dios en la carta de San Juan, que la unción del Santo está sobre nosotros, y la unción del Santo nos recuerda, nos enseña, y dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas, diga conmigo, buenas nuevas a los pobres. ¿Qué más dice la palabra? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Salmo 147, versículo 3 dice, y sanar sus heridas y vendar sus heridas. Eso hace Dios con cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando pasamos por situaciones fuertes, oramos, pedimos oración, el Espíritu Santo nos ministra y nos sana y nos venda. Pues ahora a nosotros nos toca hacer lo mismo con aquellos que están allá. Con sus vecinos, con sus familiares, con ese que usted ya no soporta porque le cae tan gordo. Dice la palabra del Señor, nos ha enviado ¿a qué? A pregonar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Todo conocimiento que Dios ha dado de su palabra debemos de transmitirla. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar en su vida? Que usted se va a enriquecer más. Vamos a ser cada día más llenos del Espíritu de Dios cuando nosotros compartimos el Evangelio, cuando ayudamos a dar un discipulado, cuando alcanzamos un alma para Cristo, cuando la traemos a la casa del Señor, cuando los invitamos, porque a veces les hablamos pero no los invitamos, a veces les decimos pero no nos comprometemos. No, hermanos, dice la palabra del Señor que tenemos que pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. A todos los oprimidos. Yo me gozo y quisiera, no sé si lo voy a poder hacer, esta mañana, Dios me ha dado a mí un ministerio muy especial, aparte del pastorado, ¿verdad? Dios me ha dado el ministerio de la administración, de la consejería y la liberación. Yo quisiera orar ahora al terminar por todos aquellos que quieren recibir este ministerio. Voy a traer una enseñanza, un seminario de capacitación, pero antes que nada voy a orar y voy a administrar. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés estaba sacando al pueblo y solo él daba consejería, Jetro, su suegro, le dijo, escoge 70 de los que están ahí y pon tus manos sobre ellos y ellos recibirán el Espíritu que está en ti, para que compartas eso. ¿Sabe por qué? Y ya les voy a decir ahorita por qué. Dice la palabra del Señor que Dios nos ha llamado a predicar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuántos saben que este es el año de la buena voluntad de Jehová? ¿Sabe qué? Porque Cristo no ha venido. Todavía hay esperanza para ese mundo que está pereciendo. Para aquellos que se rebelan porque no han visto un buen testimonio y no quieren seguir. Nosotros somos llamados a ser luz para ellos, a ser sal para ellos.
Nosotros somos llamados a ser portadores de la gloria de Dios, a mostrarles que están en el pecado, sí, que deben de arrepentirse, porque de otra forma podemos darles de comer para su cuerpo físico, pero se van a ir al infierno igualmente. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, ahí mismo donde estábamos leyendo en el libro de Mateo capítulo 9, en el versículo 37. ¿Qué hace Jesús? Gloria al Señor. El corazón de Dios debe de compartir en nosotros esa compasión que hubo y nos dice el Señor, haya en vosotros, allá en Filipenses 2, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice aquí, versículo 37, cómo debemos de orar, por qué debemos de orar, cuál es el propósito principal por el cual tenemos que orar. Dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. ¿Y cómo son cuántos obreros? ¿Cuántos obreros sabemos aquí? Amén. Usted debe de entender que Dios la llama para ser un obrero en su reino, para ser un instrumento en sus manos, para ver la gloria de Dios manifestado en todos ellos. Y Dios dice, rogad, el Señor dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Debemos de clamar, debemos de orar para que Dios, pero también dígale al Señor, úsame a mí. Yo quiero ser luz para los que están en tinieblas. Yo quiero ser la sal en esta tierra. Amén. Y podemos glorificar al Señor y podemos alabarlo. Vamos a ver ahí la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículo 38. En ese capítulo dice, está hablando de el trigo y la cizaña. Dice que le refirió el Señor esta parábola, el versículo 24, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, ¿qué sembró? Buena semilla en el campo. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ajá. Cizaña es lo que muchos siembran cuando andan murmurando y chismeando, ¿verdad? Pero dice que es el enemigo que los usa, ¿ok? Veamos entonces, los discípulos en determinado momento hablan con el Señor y les dice allá el versículo 36, entonces dice, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Versículo 37, quiero que subrayemos esto en la Biblia. Dice, respondiendo, él les dijo, el que siembra, ¿qué es? Ok, entonces, ¿cómo nos llama el Señor ahí? La buena semilla. Nosotros somos la buena semilla, ¿cierto? Dice la palabra, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, es Cristo. El Dios, el Espíritu Santo. El campo, ¿qué es el campo? El mundo. ¿Recuerda cuando el Señor dijo, vayan a trabajar en mi viña? En el campo. Ok. La buena semilla son, a ver, ¿dónde está la buena semilla? Nosotros. El que siembra es el Espíritu Santo a través de nosotros. Nosotros somos la buena semilla. Dice la palabra del Señor, son los hijos del reino y la cizaña los hijos del malo. O sea, Dios nos muestra cuál es el propósito que nosotros tenemos en este mundo. El mundo es el campo. El que siembra es el Espíritu de Dios y nosotros somos la buena semilla. Ahora, ¿qué pasa si la iglesia como tal no siembra? Estamos viendo y exaltando lo que hace el malo, la cizaña, la mala semilla.
Le estamos dejando que el campo sea minado con cizaña, con toda su maldad. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está la buena semilla para ser sembrada en ese campo? ¿Cómo podemos contrarrestar las cizañas si no se siembra la buena semilla? Si nosotros como buena semilla no caemos en tierra y morimos a nosotros mismos para dar frutos abundantes para el reino. ¿Cómo podemos glorificar a Dios y que glorifiquen a Dios si no ven en nosotros buenas acciones? ¿Me doy a entender, mis hermanos? Necesitamos entender por qué razón Dios no nos ha llevado al cielo todavía. Mientras estemos aquí en la tierra, debemos de hacer lo que Dios nos ha ordenado hacer. El Señor nos dice: id por todo el mundo. Entonces, el campo es extenso. Y donde quiera que caminemos, debemos de sembrar palabra que edifica, palabra que sana, palabra que liberta. Debemos de ir con la autoridad porque somos embajadores de Cristo para reconciliación. No hay nada imposible, no hay nada que Dios no pueda hacer cuando nosotros vamos con esa autoridad a decirle a aquel que está ahí postrado: levántate en el nombre de Jesucristo, porque Dios te ama. Dios te sigue amando. Aquel que ha caído, mire, en el reino de Dios muchos han caído y pasan y lo ven botado y lo dejan. La iglesia del Señor tenemos que entender que Dios nos da herramientas, el ayuno, la oración y la palabra, para que sean restaurados y levantados y puestos en el camino, para que cuando Cristo venga todos gocemos de su presencia. ¿Estamos acá, hermanos? Le damos la gloria a Dios esta mañana. Démosle un aplauso a ese Dios maravilloso. Démosle la gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta hora. Te damos gloria, te damos gloria. Alabanzas al Señor. Gracias. El Espíritu Santo nos ordena. ¿Alguien dijo amén? Vamos a Mateo 28:19. Todos conocemos esta palabra, ¿verdad? Todo aquel que se capacita en la palabra debe de capacitar a otro. Todo aquel que es enseñado debe de enseñar a otro. Es así como se multiplica en el reino de los cielos, y también las empresas usan este sistema, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando en aquel tiempo que yo no podía trabajar fuera de mi casa, yo traía un folletito y vendía. Yo era zapatera, vendedora de zapatos, ¿ok? Y vendía cantidades de zapatos. Yo iba casa por casa enseñando mi librito y mucha gente me compraba. Y luego me metí en otra empresa donde me dijeron: tienes que hacer reuniones en tu casa. Y invitas a tus amistades y nosotros llevamos el producto, y de la venta usted va a sacar una buena parte. Daban cosas de regalías y todo eso, y uno se entusiasma con eso. Y entonces yo hacía las reuniones, invitaba a todos, y de ahí salía otra reunión y otra reunión, y de todo eso, bueno, se iba extendiendo el mercado de esa empresa. ¿Cuánto le pertenecemos a la empresa del cielo? ¿Cuántos queremos que el reino de los cielos se extienda en nuestras urbanizaciones, en nuestras comunidades? ¿Sabe qué es la situación? Que a veces ni los mismos de la congregación se reúnen, ni los mismos se saludan, ni los mismos. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Si la sal se vuelve insípida, dice la palabra del Señor que para nada sirve, más para tirarla y que la pisoteen. Si la lámpara no tiene aceite, ¿para qué sirve pura lámpara? Si en el mundo que no tiene esperanza, más usted y yo tenemos cómo llevarlos al Señor.
Ellos tienen estrategias. ¿Por qué no aplicar lo que el Dios nos enseña para alcanzar? Mire, muchas veces comienzan y traen una personita a la iglesia y luego porque no le saludó, porque no le dio algo, ya no se saludan. Ya no se quieren ver, no se quieren oír. No, hermanos. Abramos las puertas de nuestro corazón para que la gloria de Dios nos visite en nuestros hogares, en nuestras comunidades y el reino de Dios se extienda. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios aquí. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A quiénes? Ay, es que la hermana vea. Yo veo que están llamando ahí a los sugieres a un montón de gente, pero a mí no me toman en cuenta. ¿Sabes una cosa? De esa puerta para afuera está el trabajo. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Sus vecinos no conocen a Cristo. Los hijos de sus vecinos tienen una vida desordenada. ¿Y dónde están tus hijos? Para traerlos al grupo de jóvenes de la iglesia. ¿Dónde estás tú, varón? Que puedas decirle a tu vecino, vamos al grupo de varones los sábados a las 7. Es muy hermoso. Compartimos entre varones. Pero ¿sabe qué? No, yo ahí no voy porque lo que yo diga ni siquiera lo toman en cuenta. Hermano, no estamos para eso. No somos bebés, debemos de crecer, debemos de madurar en el Señor, debemos de caminar con la autoridad que Cristo nos ha dado y alcanzar a aquellos y traerlos. El miércoles tenemos reunión de damas, la misma cosa. Va a ser hermoso si usted trae a sus vecinas. Si usted sabe que aquellas personas están pasando un momento difícil, un momento con sus hijos, en su matrimonio, tienen problemas de enfermedades, ¿cuánto le creen a Dios que Dios puede sanar? Que Dios puede libertar en este lugar y que lo ha hecho con todos nosotros. Entonces, ¿dónde está tu fe? Una fe sin obras está muerta. No podemos seguir quedándonos en nuestras casas, alumbrándonos a la luz de nuestra esperanza. No, hermanos, Dios quiere que usted y yo nos levantemos. Somos la luz de este mundo. Yo no sé cuántos han ido ahí por San Isidro. Yo veo una cantidad de carritos ahí que se paran, no sé para qué, pero ahí se ve una cantidad. ¿Cómo se ve de hermoso Alajuela, Heredia? ¿Qué es lo que usted ve en las noches? Luces. Así debe de brillar la iglesia del Señor. Así debemos de resplandecer nosotros. Hermanos, no solamente es venir y entrar por estas puertas. Mire, debemos de llenar la casa de Dios. Dios dice, vayan a las esquinas, fuércelos a entrar. Esfuércelos porque van camino al infierno. ¿Por dónde usted iba? Ay, hermana, eso no. ¿Dónde dice la Biblia que le esfuerce? Que los obligue. Hermanos, tenemos que ser estratégicos, tenemos que pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, que nos dé estrategias para traerlos al Señor, para traerlos. Y sabe una cosa, el discipulado debería estar lleno. Aquí hay aulas para llenarlas, pero ¿quién va a traer esas personas? ¿Quién? Hermano Jaime, ¿quién? ¿No somos nosotros que Dios nos ha puesto para hacer luz? Para hacer sal, para ser la semilla que siembra en el corazón del que está a la par, para hacerles saber a aquel que hay esperanza en Jesús y que debe de transformar su vida, y aquellos que no dan buen testimonio deben de arrepentirse. ¿Estamos acá, hermanos? Alabamos al Señor esta mañana. Conozcamos entonces nuestro propósito. Entendamos que Dios quiere una iglesia. Oramos por un avivamiento. Me gusta mucho algo que puso el hermano hoy. ¿Quieres un avivamiento? ¿Cuántos quieren avivamiento? Comienza por ti mismo. Comienza a provocarlo. Comienza a predicar. Comienza a orar por los enfermos. Comienza a echar fuera demonios. Comienza a hablar palabras correctas. Cambia tu forma de vida. Cambia tu forma de expresarte con tu familia.
y tus hijos van a ser alcanzados. Tus hijos van a ser traídos. ¿Me explico? Dios no quiere que ninguno se pierda, dice el Señor. La oración de Jesús fue clara. Volvámonos ahí. Dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos, dijo en Mateo, bautizándolos, no solamente trayéndolos, ¿verdad? Debe haber un acompañamiento de la persona que trae una persona para discipularla, para formarla, para bautizarla, hasta que ya esté firme, hasta que ya camine. Hay muchos pisotes solos en la iglesia. Muchos. Que con trabajo se traen a sí mismos. Con trabajo. Hermanos, no. Es tiempo de despertar. Este tiempo es un tiempo de avivamiento, sí, pero el que tiene que provocarlo es usted y soy yo. Es un tiempo de nuevas oportunidades. Si usted está diciendo en su corazón, yo no sé qué hacer, yo no sé qué, doble rodillas, el Espíritu Santo le va a soplar a su oído y le va a decir, invita a tu vecina a la próxima reunión. Trae a los martes, tienes tus vecinos que están enfermos, tráelos, o por lo menos, si la persona no puede venir, trae un papelito y le dices, vecina, dame tu nombre, cuál es tu necesidad, cuál es tu problema, para que oremos por ustedes en nuestra iglesia. Hay muchas formas de alabar a Dios. Hay muchas formas de glorificarlo. A veces pensamos que la iglesia solamente es para venir, sentarnos, traer algo, o otros vienen y se lo llevan y ya punto se acabó. No, hermanos. Dios está anhelando que esta iglesia se avive. Que comencemos a abrir espacios. ¿Cuántos saben que usted es muy importante para Dios? ¿Cuántos saben que cuando usted le pide a Dios que le prospere, Dios le está escuchando? ¿Cuántos se sienten agradados porque Dios le bendice la obra en sus manos? Entonces, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí? ¿Será mi sirviente? ¿Será aquel que yo le trueno los dedos y nada más? ¿Y yo me siento para que me sirva? No, Dios está esperando ahora que usted se levante y traiga muchos. Dios quiere sanar a muchos. Dios quiere libertar a muchos. Dios quiere salvar a muchos. Dios quiere que su testimonio se oiga en toda la tierra. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, santo, aleluya. Versículo 20 de Juan. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vamos a volver a leer. Dios, el Señor, y nos gozamos en el Señor de que Él esté a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, aleluya, ¿verdad? De que el Espíritu Santo interceda por nosotros con gemidos irresistibles, aleluya. De que el Señor mismo esté clamando por las necesidades de nosotros. Ay, es que nos quiere tanto, sí nos ama, pero ya es tiempo de que nos pellizquemos. Ya es tiempo de que cada uno comience a caminar y comience a entender que si usted no trae a sus hijos a la congregación, allá está que le siembra la cizaña. Si usted no los trae a la casa de Dios, el enemigo no va a perder la oportunidad. Estamos hablando de quién está al frente de estos tres enemigos. Y el enemigo más fuerte somos nosotros mismos cuando tomamos malas decisiones. Porque le estamos entregando a nuestros hijos, les estamos entregando a nuestras familias. Ya no nos interesa hablarles, no nos preocupa porque no le gusta, porque no le gusta la maestra, porque no le gusta el maestro, porque es muy aburrido estar en la casa de Dios, es aburridísimo estar en la casa del Señor. ¿Perdón? ¿Cuántos quieren que sus hijos se vayan al infierno? ¿Cuántos queremos que nuestros familiares de pronto el Señor los llame a cuentas y usted diga, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo? Dios quiere salvar a ese hijo que tú has rechazado. Dios quiere alcanzar a esa hija
que se siente herida. Dios quiere restaurar ese matrimonio, que muchas veces porque las esposas, perdónenme mis hermanas, no respetan a los esposos, tienen serios problemas. Hello, ya no me quieren. Hermanos, dice la palabra del Señor, yo no oro solamente por ti, oro por los que han de creer a través del testimonio suyo. Oro por eso. ¿Sabe qué? Métase las manos a la bolsa los varones y las mujeres a la cartera. Ahí Dios tiene los nombres de los que han de ser salvos. A cada uno Dios le ha dado una cantidad de personas y esa le toca a usted sembrar la semilla. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Yo no sé, dice la palabra del Señor, Pablo sembró, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Cristo, ¿cierto? Pero si no hay quien siembre ni quien riegue, ¿qué crecimiento puede dar el Señor? Nosotros estamos llamados a sembrar y cuidar, a buscar que el reino de Dios se engrandezca. Mi carne no va a ser obstáculo para que tu yerno, para que tu hijo, para que tu familiar o mi familiar alcance el reino de Dios. Vamos a adorar al Señor. Vamos a exaltar su nombre. Propósito número 1. Pónganse de pie, mis hermanos. Gracias, Espíritu Santo. Sigue siendo tu férreo enemigo, tu yo. Tú mismo. Las decisiones que tomamos, los pensamientos que no se alinean a la palabra, las excusas que cada uno de nosotros ponemos delante del Señor. Hoy queremos ver muchas almas delante del Señor. Levanten la mano, ¿cuántos quieren ver muchas almas a los pies de Cristo? Dígale, Señor, úsame. Úsame para que mis hijos, úsame para que mis seres queridos, úsame, Señor Santo, porque no les he dado tal vez un buen testimonio. No están aquí. Pero Dios te ha puesto para hacer luz para los que están en tinieblas. Dios ha puesto a su iglesia para hacer sal, y la sal debe estar en cada hogar para dar ese sabor a Cristo. Dios te ha hecho la semilla, la ha puesto en tu boca, porque lo que hay en tu corazón, si Cristo mora en tu corazón, por tu boca saldrá la palabra de Dios. Alabamos al Señor esta mañana. Le damos la gloria. Dios nos ha llamado para ser adoradores. Y dice que así alumbren vuestras buenas obras para que adoren, para que alaben al Señor. Gloria a Dios. En este momento yo le pido al Espíritu Santo que traiga a tu mente aquella persona que le debes de ir a pedir perdón, aquel hijo que está herido, aquel hijo que se siente abandonado, aquella hija, aquella persona que tal vez ha dañado y no te ha vuelto atrás para pedir perdón, aquellos vecinos que tal vez con tu orgullo y arrogancia los has alejado de los caminos del Señor. Dios te va a traer a la mente a quienes vas a hablar. Tienes una cantidad de personas en tu bolsa y debes de entender que esos son los que Dios te ha puesto para que tú les prediques, para que tú los traigas. Yo no sé cuántos van a comenzar a invitar a sus vecinos a tomarse un cafecito en casa para compartir las buenas noticias, las buenas nuevas. ¿Cuántos aprovecharemos cada momento de nuestra vida para compartir de lo que Dios nos ha dado? Alabado sea el nombre del Señor. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hebreos 13:15. Frutos de labios
que confiesen su nombre. ¿Cuántos estamos dispuestos para que Dios nos haga buenos administradores de la multiforme gracia de Dios? Necesitamos que el Espíritu Santo nos agilice. Dios te ha dado dones, talentos. Dios te ha dado abundancia para que compartas con los demás. Y Dios dice que Él hará de cada uno de nosotros. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Alguien dijo amén? Por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Dile, Señor, heme aquí. Heme aquí. Yo no me quiero seguir quedando en mi sillón. Yo no me quiero seguir quedando frente a una computadora o un celular. Quiero que pongas en mi corazón las almas que quieres que traigas. Invitarlos a venir a tu casa, a cada reunión de jóvenes, niños que se están perdiendo, niños que están enseñándole en las escuelas ideología de género, afectividad sexual a sus años cortos, que están confundiendo sus mentes. Pero nos da pereza traerlos a la casa de Dios. Los maestros de aquí están preparados, están listos para recibirlos. Adolescentes que están pasando un proceso de transición en su vida y necesitan respuestas claras, bíblicas, que abonden en sus almas. Jóvenes que no tienen a quién preguntarles, traerlos para que hayan respuestas de la palabra. Varones que están con problemas y saben que lamentablemente buscan a otros que están pasando por las mismas situaciones pero que no tienen al Señor. El consejo es de que esa vieja se pare, se divorcie, no pague lo que debe. Todos esos consejos que están dando en el mundo. Mujeres que están a la deriva. Hermanos, tenemos una responsabilidad grande. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos saben que en la iglesia tenemos una responsabilidad que es cambiar este mundo, que cambiar esta nación, que es transformar nuestras vidas, es que dejar que Dios sana nuestras dolencias, que Dios liberte nuestras almas y nosotros nos ocupamos de ese mundo que Dios ama? Porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su propio Hijo. Él nos dio lo más precioso para que usted y yo fuéramos salvos. Ahora Él nos ha dado como regalo a este mundo. Somos nosotros los que estamos siendo enviados a este mundo para llevar las buenas nuevas. Somos nosotros los que estamos siendo dados a este mundo para llevar la luz de Cristo. Somos nosotros los que estamos enviados para ser la sal de la tierra. Somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad de alcanzar a todos los perdidos para el reino de los cielos. Somos nosotros los que vamos a venir y Dios buscará fruto en nosotros. Dios buscará frutos de arrepentimiento. Dios buscará frutos de alabanza. Dios buscará frutos de que tu ego deje de ser el que te mueva, sino el temor de Jehová, el temor de Dios, viviendo para Cristo, viviendo para el Señor, viviendo para alabarlo